Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y por supuesto nosotros le damos la bienvenida a la ciudad de La Plata a Abel Pintos. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Un gusto Muy bien. saludarte. Gracias Igualmente. por estar aquí hoy en nuestra ciudad. Con todo gusto. En primer lugar, ¿cómo estás vos? Preguntarte. Bien, muy bien, Bien. gracias a Dios. Sí, se te ve bien, sonriente y en este caso, primero una fecha que se viene próximamente en la ciudad de La Plata. Comenzamos Sí. con eso, 1 de noviembre, Noches Capitales, este evento multitudinario que ya viene desde hace ya varios años, hay que decirlo. ¿Cómo te preparás para esta fecha? Con mucha expectativa, linda expectativa. En primer lugar, porque nunca fui parte de justamente de este evento, que como decís vos ya tiene su desarrollo. Siempre convocan artistas a los que admiro mucho, entonces que me hayan tenido en cuenta para estar entre esos artistas significa mucho para mí. Además, nunca hice un concierto en el hipódromo justamente, por tanto voy a poder conocer un nuevo lugar de La Plata. Conciertos siempre en el estadio, en los teatros, pero no en esta locación. Y además también la particularidad de que el festival apunta siempre a que el público esté de pie. Y no es una particularidad de mis conciertos. Habitualmente en mis conciertos, por más que sean en estadios, la gente que haya ido a alguno de los recitales que hice en el Estadio Único ha Sí, podido ver que nosotros armamos una platea, es decir, convertimos a los grandes estadios en grandes teatros. es En esta cierto, es cierto. oportunidad el concierto va a ser con el público de pie y uno por ahí puede pensar que eso no hace variar nada, pero la verdad es que sí, porque en mi cabeza la dinámica del concierto tiene que ser otra, ¿no? Cuando uno hace un concierto con el público sentado, hay mucho más espacio para la introspección, para canciones que te hacen viajar más emocionalmente. Cuando el público está de pie, según entiendo yo, hay mucho más espacio para una dinámica un poco más potente y de mayor energía. Y de más Entonces, conexión también. de otro tipo de conexión, Claro. ¿no? Entonces, por ahí más adrenalínica, más de bailar, más de saltar, más Ahí va. de celebrar de otra manera. Entonces, es un concierto, insisto, que me genera muy lindas expectativas de todos estos puntos de vista. Si nos remontamos, hablando de estar de pie y de otra energía, otra conexión, estar de pie a lo largo de tus años y de cómo comenzaste vos principalmente para contarle a los platenses, ¿cómo comenzaste vos, a ver, en tu carrera como músico principalmente? Empecé en mi escuela, número 58 Día del Camino, escuela primaria, en Ingeniero Guay. Ahí empecé a hacer conciertos en las fechas patrias. Y después de a poco me empezaron, porque se empezó a divulgar que había un nene que cantaba, tenía 11 años, era un nene de verdad, un niño. Entonces empezaban a aparecer invitaciones de radios que tuvieran que ver con el folclore, porque en los comienzos yo interpretaba música folclórica. De radios, de canales de televisión y de mucha peña eh, de todo tipo, peñas de clubes, peñas de escuelas, peñas solidarias, peñas de festivales, prefestivales. Así arranqué y más o menos a los 2 o 3 años de empezar a recorrer ese circuito de Bahía Blanca y de toda la región, me llegó la oportunidad de conocer a un productor en Buenos Aires que me consiguió un contrato discográfico con Sony Music y consiguió que León Gieco, que era artista también de su agencia, fuera el productor. Y León produjo mi primer disco y ahí cuando fue a tocar a Cosquín en el año 98, decidió darme un espacio dentro de su tiempo de escenario para que yo pudiera tener mi presentación grande en este festival icónico de la música folclórica. Y a partir de ahí ya empezó otro recorrido que tuvo más que ver con el país entero. Tremendo, tremendo, porque este recorrido, ahora que cumplís 30 años como artista, ¿qué sentís vos en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué le dirías a la Abel de chiquito, de pequeño, ese niño que recién comenzaba a cantar en el Cosquín? ¿Y qué te dirías hoy vos en todos estos años? Me siento sólido, es decir, ¿por qué digo esto? Porque después de muchos años de hacer algo, eh, puede resultar bastante lógico que uno empiece a sentir cierto grado de cansancio, ¿no? O cierto grado de dispersión, porque a veces concentrarte demasiado tiempo en una sola cosa puede llevar a... O te puede mantener y te puede enseñar mucho respecto a la concentración o te puede ayudar a empezar a dispersarte, ¿no? Claro. Entonces me siento sólido porque me siento todavía concentrado en mis sueños. Disfruto y me emociono mucho recorriendo con mi memoria todos los sueños que ya cumplí y también disfruto mucho de trabajar a diario por todos los sueños que quiero cumplir en adelante.
al niño que fui no le diría otra cosa que no se preocupe demasiado más que de disfrutar y más que de estar concentrado en lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Eh, y al día de hoy me digo bastante parecido, o sea, me digo prácticamente lo mismo, porque en definitiva, si hay algo que he aprendido en los 30 años es que, haciendo un repaso, es que vale mucho y es necesario disfrutar de todo lo que uno va haciendo, pero al final también vale la pena estar concentrado en que uno está justamente por eso. Cuando vos vas haciendo cosas y logrando cosas, lo siguiente es comenzar otro camino para lograr otra. Entonces esto te lleva a que finalmente estás todo el tiempo empezando. Cada vez que empezás, no sabes cómo hacerlo. Entonces, es raro el equilibrio entre la experiencia que te da todo lo vivido, que sirve mucho para muchas cosas, pero sirve al final más como punto de referencia que como un bien adquirido. Porque muchas veces el nuevo camino que tomás después de haber conseguido algo no requiere del tipo de experiencia que conseguiste en otra situación. Pero sí esa experiencia te sirve un poquito de que en la pileta a la que te tirás haya cada vez más agua, digamos, ¿no? Te ayuda a advertir ciertas cosas, pero no te ayuda a realizarlas. Cada experiencia tiene justamente un grado de experiencia a adquirir nuevo, por lo tanto estás medio que empezando siempre. Siempre es un nuevo comienzo Sí. también, totalmente. Y nos has representado a todos los argentinos en estos años, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y en este caso también, Abel, quiero preguntarte respecto de Alta en el Cielo también. ¿Cómo fue, cómo te sentiste vos frente a una orquesta y representarnos de esa manera, en Bueno, algo tan patrio y tan lindo para nuestra Argentina? gracias. Es cierto, cantar con una orquesta sinfónica es una experiencia musical aparte, es como de ciencia ficción, porque a mí me sigue sorprendiendo después de haber trabajado muchas veces con orquestas sinfónicas cuando llego a los ensayos, por ejemplo, y veo sentados a 60 u 80 personas con una persona adelante dirigiendo, me sigue alucinando cómo 80 tipos van a tocar al mismo tiempo. Claro. Único, en la unicidad, ¿no? Si de por en el sí, equilibrio. exacto, si de por sí para el ser humano es difícil ponerse de acuerdo entre pocos, imagínate entre 80 tipos. Debe ser terrible, digo, debe ser. Y que todos además lo hagan con maestría, porque después hacerlo puedes hacer. Además con maestría, con precisión, con sensibilidad. Me alucina, me parece que los músicos que tienen la oportunidad de integrar orquestas sinfónicas trabajan en un nivel muy distinto, digamos. Bien. Eso por un lado. Específicamente con los himnos y el proyecto de los himnos fue cumplir un sueño de aquel niño que empezó. Porque justamente cuando empecé a cantar en la escuela primaria, actuaba en los actos patrios, entonces mi arreglo con la directora era: yo me encargo de representar a mi curso y canto el himno o la marcha o la canción que identifica determinada fecha patria, y después canto algunas canciones, no mías, pero de las que yo elijo, yo no componía en ese tiempo. Bien. Ese era el arreglo. Entonces las canciones patrias para mí, a lo largo de 1 o 2 años, se convirtieron en parte de mi repertorio. Para mí cantar el himno del General San Martín y cantar Si se calla el cantor, que era una canción de guaraní que yo cantaba mucho, era lo mismo. Para mis compañeros de curso era distinto porque eran canciones que cantaban una vez al año. Porque el día de San Martín. Pero para mí era una cosa diaria. Sí, sí, sí. Entonces, fue una ilusión que tuve durante muchos años, podemos decir 20 años, 25 años, no, 20 años seguro, poder algún día grabar esas canciones como si fueran mías. Por eso hice el disco. Las hiciste propias. Sí, hice las versiones originales, no son versiones, o sea, no son versiones, perdón, son covers, porque hice la misma versión, utilizando los mismos arreglos originales de orquestación y de interpretación. Pero sí les imprimí mi sentimiento. Y suena espectacular. Qué bueno, gracias. Y antes de ir a la próxima fecha del 1 de noviembre, aquí en la ciudad de La Plata, un gusto tenerte aquí, Abel. Respecto principalmente de tu carrera como artista, yo pensaba y digo, impresionante lo que has pasado y lo que hemos pasado. ¿Qué significó para vos tu familia en todo esto? Tu padre, tu abuelo,
toda tu familia? ¿Qué significó en cada momento, o por lo menos ahora, en ese proceso? Mira, mi O tu familia, abuelo quizás. mi familia de cuna y la familia que hoy formamos con mi compañera de vida, con Mora, eh, cumplieron y cumplen el mismo rol. Son un sostén emocional y psicológico único. Porque independientemente de que como individuos que forman parte de una familia, a veces hay diferencias, hay distancias, hay criterios distintos y todo esto, eso está perfecto porque corresponde a cada ser humano. Todos vemos el mundo, como decía Charlie, cada cual tiene un trip en el bocho, ¿no? Totalmente. Bueno, Sí. entonces, al margen de eso, eh, emocionalmente, muy pocas personas llegan a conocerte tanto como tu familia, con quienes convivís a diario, con quienes estás 24/7, con quienes estás en los momentos de mayor intimidad. Con quien comes y te levantás y te acostás. Que parece ser cosas simbólicas, pero son cosas esenciales. Muy profundas. Que a lo largo de la vida encima te marcan. Correcto. Entonces, esas personas tienen un rol fundamental, me parece que en la vida de todos en general, en mi vida en particular, por esto, por contención, porque yo llego a mi casa y le puedo contar a mi mujer, que es el amor de mi vida, cómo me fue en el concierto, desde un lugar que no puedo compartir con nadie más. ¿Entendés? A los demás les puedo contar cómo me fue, si vieron mucha gente, poca gente, si aplaudieron muchos, pero a ella Pero le cuento solo otras ellos cosas. te entienden realmente cómo vos te sentiste. Por más que uno le cuente a otros, no es lo mismo cómo lo vive la familia o cómo la familia lo percibe, porque sabe lo que vos viviste, sabe cómo hiciste para llegar a donde tuviste que llegar o a donde llegás. Entonces me parece que el rol de la familia es súper importante. Hace poco te cuento, me tocó perder a mi abuelo. Mañana, gracias, se cumple un año justo y no es nada. Entonces yo me acordaba de esta canción, el No me olvides, que es un clásico tuyo, y digo, creo que esas personas nunca se olvidan en la vida. No me olvides. ¿Cómo te sentís vos en ese No me olvides para con tu familia y en qué te inspiraste vos en ese momento para hacerlo? Mira, esa canción la escribí. Miguel Casafús, perdón, se llama. Sí. Esa canción la escribí el día después de que nació mi sobrina Catalina, que es la segunda hija de mi hermano Ariel, mi hermano mayor. Que Ariel y yo estamos cumpliendo 30 años con la música porque él estuvo presente y está presente desde el primer concierto allá en la escuela hasta el día de hoy. Nace Catalina y a los muy poquitos días nos íbamos de gira y hacíamos una gira muy larga. Entonces yo pensaba en Ariel, yo no era padre todavía, y yo pensaba en Ariel diciéndole a Catalina, yo me voy a ir, no vas a sentir el olor de mi piel ni la temperatura de mi abrazo, pero vos no te olvides de esto, de ahora, de este momento en el que yo sí te estoy dando la temperatura de mi abrazo o el aroma de mi piel o el sonido de mis palabras, ¿no? Y me imaginaba lo difícil que sería para él en ese momento tener que irse de gira inmediatamente. Y porque claro, en el nacimiento de un bebé, después lo pude vivir por experiencia propia, 10 días es un año. Cuando volvés a los 10 días es otro ser humano, se transformó notablemente. Entonces pensaba en eso y escribí de un tirón, no me olvides. Perfecto. Completa. Clarísimo, Abel. Entonces, por último y no menos importante, te cuento que se viene tu fecha el 1 de noviembre en la ciudad de La Plata, hipódromo, mucha gente, mucha convocatoria. Abro un paréntesis rápidamente. Festival Capital se llamaba antes, hace unos años, se hacía un fin de semana solamente en la República de los Niños, varios lugares, y ahora fue evolucionando y se llama Noches Capitales. Bueno, ya tocó Fabulosos Cadillacs, un montón de artistas se van a seguir. Ahora, ¿cómo viene esta fecha? Ahora el próximo 1 de noviembre, en primer lugar, y próximas fechas también que se vienen. ¿Cómo puede hacer la gente para encontrar las fechas que se vienen en todo el país, en esta gira también? Pueden entrar a mi página, lo más sencillo, porque, viste, cada ciudad tiene su propia etiquetera, entonces lo más sencillo hoy para enterarse de cómo hacer para ir a los conciertos y dónde son, entrar a mi página que es abel.art, art de arte, no de arte de Argentina, sino art de arte, con la T incluido, abel.art,
o cualquiera de mis redes sociales que los vamos a direccionar ahí. Ahí se enteran dónde tengo los conciertos y cómo consiguen sus tickets. Excelente. Próximamente entonces, Abel Pintos, 1 de noviembre, Ciudad de La Plata, en el hipódromo. Te agradecemos por haber estado aquí en la Ciudad de La Plata. Un gusto saludarte y nos vemos la próxima. Dale, nos vemos. Gracias. Dale, a vos. Nosotros seguimos adelante.